bienvenidos, que se sientan cómodos. Después de esta semana de una bendecida lluvia, gracias a Dios, la verdad que hemos tenido una semanita bastante linda, con esta frescura, con esta esperanza nueva, digamos, que Dios nos manda. Simplemente ahora le quiero compartir unos versículos que está en Jeremías 29, del 11 al 13, dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Yo voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, y siempre cuando me busquen de todo corazón. A veces Dios nos pone plan en nuestra vida, y la verdad que vaya que plane, ¿no? A veces uno queda pensando de que por qué hay ciertas situaciones en la vida que pasamos, que a veces no entendemos el por qué. Y bueno, le comparto un breve testimonio que me ha pasado en mi vida, digamos, que antes de venir a Crespo estudié en la escuela Don Cristóbal y estuve 5 años viajando a dedo. Así que eran todos los fines de semana, 20 kilómetros, me iba los domingos y volvía los viernes, y así sucesivamente. Y bueno, y siempre me preguntaba el por qué, el motivo del por qué tenía que viajar, por qué había situaciones que pasaba siempre el por qué. Bueno, después antes de terminar la escuela, sufrí la pérdida de mi padre. Así que bueno, antes de terminar el secundario me tuve que volver a seguir, digamos, y terminé un año ahí en la escuela técnica. Y una vez no entiende los planes de Dios, no entiende el porqué de Dios. Pero bueno, ahí después me faltaba un año más para recibirme, y entonces en ese año tuve que estudiar en la escuela técnica. En esa escuela, ese año de la escuela técnica me sirvió para después encontrar trabajo acá en Crespo, digamos. Bueno, acá en Folmer, digamos. Entonces ese año, digamos, gracias a Dios, por ese año conseguí trabajo, y bueno, a base después de tantos años pudimos como familia establecernos económicamente, digamos, con mi madre y mis hermanos. Bueno, a veces uno no entiende los planes de Dios, y a veces hay cosas que no se entienden, pero bueno, gracias a Dios porque a veces ya somos elegidos de antemano, y a veces hay cosas que no entendemos y el porqué, y siempre buscamos el porqué. Pero siempre tenemos que dar gracias a Dios por las situaciones que pasamos. Ahora simplemente le damos una oración a Dios. Señor amado, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este domingo. Te damos gracias, Señor, por las personas que tenemos aquí en el culto. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de poder escucharte, de poder sentirte. Y te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que tú bendigas a cada uno de los instrumentos de la alabanza, que ilumines cada uno de los chicos que están en la alabanza, y te pedimos que sea todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Los invito a ponerse de pie. Vamos a exaltar al Señor. ¿Me pueden acompañar? ¿Cómo no alabarte, Jesús? Fuiste tú el que moriste por mí en la cruz. Grande es tu misericordia, Señor. Cada día despierto y ahí estás tú. Siempre siento tu amor. Solo vengo a decirte, mi Jesús. Eres mi todo, eres mi todo, eres mi amigo. Eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida. Eres tú, eres mi todo, eres mi amigo. Eres el sueño por el que vivo,
moriste por mí en la cruz. Es tu misericordia, Señor. Cada día despierto y ahí estás tú. No te veo, pero siempre siento tu amor. Solo debo decirte, mi Jesús. Eres mi todo, eres mi amigo. Eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida. Eres tú. Eres mi todo, eres mi amigo. Eres el sueño por el que vivo, el que me abraza, el que me cuida. Eres tú. Seguimos ahí. Vamos. Un poquito más rápido. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Vamos, ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos tu amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, llenaremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Arde mi alma, arde mi amor por aquel que me dio la vida. Por eso me anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Amén. Estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, aquí estás. Aquí estás, debemos mover.
estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sanando mi corazón. Te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré. Milagroso, abres camino, luces promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Muy pero muy buenas noches, queridos hermanos, a cada uno de ustedes. El Señor los bendiga un montón. Qué bueno es que podamos estar en la casa de Dios nuevamente y en esta oportunidad que vamos a compartir también de la palabra. Así que prepare su corazón porque Dios tiene también para hablarnos en este tiempo. Y en esta noche puse como título a la reflexión, Puertas Abiertas. ¿Sabe que yo anhelo que este año sea un año de puertas abiertas? Tuvimos un año de puertas cerradas, casi literalmente, ¿sí? Si bien, bueno, gozamos nosotros por la bendición de tener otras libertades acá en el interior, no sufrimos lo mismo que en algunas grandes ciudades del país, pero aún así tuvimos varias restricciones y que nos impidieron realizar nuestra vida con normalidad o las actividades que por ahí solían ser parte de nuestro día a día, de nuestra rutina, también de las cosas que terminan sirviendo para nuestra recreación, incluso para nuestra vida espiritual, como lo era el hecho de congregarnos con toda la iglesia. Entonces, en muchos aspectos vimos que algunas puertas se habían cerrado, algunas cosas estaban complicadas. Y tal vez eso lo podemos llevar también a otros planos de nuestra vida, usarlo un poco más metafóricamente hablando y pensar en aquellas cosas que tuvimos que poner en pausa, en las que no pudimos avanzar, en pasos que incluso tuvimos que dar hacia atrás. Puede llevarlo al plano laboral, al plano a lo emocional, en su propia vida, o tal vez algún proyecto que tenía, incluso también en lo económico, también tal vez algún plan, algún proyecto en ese aspecto, y algunas cosas se vieron truncadas, se vieron ahí limitadas por todo lo que nos fue pasando. Pero yo creo una vez más que este año tiene que ser un año de puertas abiertas. Y en este sentido, ¿sí? ¿Sabe qué, querido hermano? Tenemos que creer que las puertas que en lo natural se cierran, esas puertas se van a abrir en lo sobrenatural. ¿Amén o no? Si se nos cierran las puertas de vuelta en lo literal, en lo natural, en nuestro día a día, vamos a creer y vamos a declarar y vamos a confiar de que las puertas sobrenaturales se van a abrir. Para que no nos agarre desprevenido. Esto es algo en lo que nos tenemos que focalizar también, porque nos agarró desprevenido toda esta situación que veníamos viviendo, ¿sí o no? Entonces, claro, cuando se vio afectada nuestra fuente de ingreso, y sí temblamos. Cuando se vio afectada nuestra vida social,
y sí, nos pegó fuerte. Y cuando se vieron limitadas varias cosas, y sí nos dolió. Pero en este caso, ¿sabe qué? Y no vamos a enfocarnos, no piense solamente que le estoy hablando de una cuarentena. Tal vez pueda hacer eso, pero pueda hacer cualquier otra cosa en su vida. Si llega a pasar que algo se traba, algo se frena, otra limitación llega a nuestra vida en lo que nosotros teníamos planteado, ahí recuerde, si en lo natural se me cierra una puerta es porque se me va a abrir una puerta en lo sobrenatural. Y confiar en ello. Entonces, si mis ingresos venían por mi lado y ahora yo no me puedo hacer cargo de eso, Dios se va a hacer cargo de eso. Dios se va a hacer cargo de mi salud. Y tenemos que llevarlo esto a todas las áreas de nuestra vida. Dios se sigue haciendo cargo y sigue abriendo puertas. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Confía en esto? Pero también hay algo que tenemos que tener en cuenta. Creer en Dios, buscar una vida sobrenatural en todos los aspectos y confiar de que Dios va a derramar esas bendiciones en cada uno de nosotros, también nos tiene que hacer actuar en consecuencia. Nos tiene que hacer actuar en consecuencia. Porque las cosas naturales las alcanzamos por medios naturales, las cosas sobrenaturales tenemos que valernos de otro camino. Hoy escuchábamos de planes de parte de Dios, de saber de que Dios nos está escuchando, de saber de que Dios está ahí presente, ¿sí? Y cada vez que clamamos, Él va a estar dispuesto a oírnos. Y eso es algo que es una realidad. Pero también tenemos que nosotros estar pendientes de lo que Dios, el desafío que Él nos está planteando para que podamos actuar en consecuencia. Porque las bendiciones, las puertas se abren, querido hermano, cuando nosotros vamos por el camino que Dios quiere que caminemos. ¿Amén? Las puertas sobrenaturales se abren justamente cuando empezamos a transitar esos caminos sobrenaturales. Sí, si usted tiene su Biblia allí, si vino preparado con ella, le animo a que siempre pueda tener o su Biblia o su dispositivo móvil a mano o un anotador. Si hay algo que Dios tal vez en esta noche a través de una alabanza, a través de algo que se mencionó, de un testimonio, como lo escuchamos al principio de la predicación, Dios nos habla, es importante que nosotros podamos tener registro de eso, porque hay cosas que nos olvidamos y se nos va. Entonces ahí anote rapidito en el celular, whatsappee a alguien, aunque sea para que le quede ahí el registro. Entonces, puertas abiertas, y anhelamos un 2021 de puertas abiertas. Y otra vez quiero decir esto, aunque nos cierren literalmente las puertas, vamos a creer que Dios nos va a abrir otras más. ¿Sí? Así que eso es algo que tenemos que tener presente. Y una realidad también, ya tenemos mucho en nuestras manos, aunque a veces nos quejamos y decimos que es poco, pero tenemos mucho en nuestra mano. Y además, yo creo también que no solamente ya hemos recibido mucha bendición, sino que todavía queda mucho por recibir. Ya somos partícipes de promesas que Dios hizo. Tenemos vida eterna, hemos conocido a Jesús, somos parte de un pueblo, tenemos identidad, tantas cosas que ya hemos ganado en Cristo Jesús, pero aún quedan muchísimas todavía por delante, ¿sí? Entonces eso es algo que no tenemos que perder de vista. Ya tengo mucho en mi mano, tengo mucho para agradecerle a Dios, pero también tengo mucho por delante para seguir viviendo y descubriendo. Y es por eso que le animo a que vayamos a este pasaje, Segunda de Pedro, capítulo número 1, segunda carta que escribe el apóstol Pedro, discípulo de Jesús, que caminó con él, que fue uno de los personajes principales de toda la etapa de Jesús ministrando en la tierra. Y nos dice así este párrafo, ¿sí? esta porción de la carta que él escribe. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Tenemos todo, mucho. Dios ya dio mucho para nosotros, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Esto qué quiere decir? Hemos conocido a Jesús y por conocer a Jesús ya nos fue dado un montón de cosas. En Jesús ya tenemos un montón de cosas, porque en Jesús hay plenitud. En Jesús tenemos un montón. Por medio de ellas también nos fueron dadas preciosas y grandísimas promesas. Entonces acá está lo que le decía de esta doble realidad. Ya tengo en mi mano, pero aún hay mucho más. Ya tengo en mi mano, pero aún hay mucho más. Y es lo que le animo a que siempre persigamos, para que por ellas nosotros podamos ser parte y lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que ya hemos huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Esto es lo que viene explicando Pedro en esta porción de las Escrituras. Hemos conocido a Jesús, ya tenemos mucho, pero aún hay mucho por delante, mucho por vivir, mucho por experimentar. Y comienza a decir lo siguiente, ¿sí? Ahora, en el versículo número 5,
Entonces, planteando esta realidad, ya tenemos mucho, pero aún hay más, nos menciona lo siguiente. Por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en nosotros, seremos muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego sigue diciendo algunas cositas más que las vamos a dejar para un poquito más adelante. Entonces Pedro nos dice esto, ¿no? Ya tenemos mucho, pero aún hay más. Y como hay más, yo les animo a que a nuestra vida le incorporemos estas cosas, ¿sí? A nuestro caminar. Y muchas de esas las estamos viviendo, las practicamos, pero esto se trata también de no dejarlas de lado, de darles un cierto grado de importancia, de crecer en algunas de ellas. En algunas nos vamos a ver que tal vez a veces flaqueamos y en otras estamos más fuertes y a veces la balanza se da vuelta también. Donde en un momento éramos fuertes, al tiempo empezamos a flaquear y ahí es donde tenemos que fortalecer esas áreas. Pero aquí fíjese que Pedro es como da una escalerita, un proceso, como si fuesen ingredientes también que le tenemos que ir agregando a nuestra vida, ¿sí? Elementos que le tenemos que ir agregando a nuestra vida. Y parte con uno. Y vamos a ir hablando de manera breve de cada uno de ellos para que sean también parte de lo que nos sintamos desafiados a seguir incorporando en nuestra vida para alcanzar todas esas promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es la primera que se menciona aquí? ¿Qué es lo primero del punto de partida? En realidad la palabrita virtud sería la segunda, porque te dice añadir virtud ¿a qué? A la fe. Entonces, antes de la virtud hay algo. ¿Cuál es el punto de partida? Fe. ¿Sabe qué? Cada uno de nosotros, y mucho más en este tiempo que estamos atravesando o cualquier momento que nos toque atravesar, sea más sencillo, más fácil, sea tal vez liviano de llevar o bastante pesadón, ¿sí? Para atravesar. A veces la vida se nos vuelve un poquitito, ¿no? A veces navegamos y vamos hacia adelante con viento a favor y a veces remamos en dulce de leche. Imagínese eso, ¿no? Bastante difícil y complicado. No avanzar, estar estancado en un lugar. Pero yo le animo a que cada uno de nosotros, más allá de lo que tengamos que enfrentar, podamos añadir a nuestra vida, seguir añadiendo. Con esto, recuerde, cada uno de los elementos que vamos a ir viendo no significa que no estén y que los tenemos que incorporar, sino que significa que tenemos que seguir creciendo en cada uno de ellos. Porque ya hemos recibido, pero aún hay más. Y como hay más, tenemos que seguir creciendo en cada uno de nuestros aspectos. ¿Cómo considera que está su fe hoy en día? Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de creer cada día más, de tomar la mano del Señor. Algunas de las cosas que en esta noche vamos a ver, estuvimos hablando también hace unas semanas atrás cuando hablábamos de esas palabritas con P de pandemia. Algunas de las ideas se van a ir repitiendo en esta noche, ¿sí? Y en este aspecto es algo en lo que nosotros tenemos que seguir creciendo, crecer en nuestra fe y seguir creyendo cada día más y más en el Señor. Porque hay promesas y para alcanzar esas promesas debemos creer que están. Primero, que Dios las pensó para nosotros. A veces hay tantas palizas que nos ha dado la vida, tantas cosas que nos han pasado, que pensamos que nunca me va a pasar nada bueno a mí. Nadie pensó algo lindo para mí, siempre fui el último. Nunca me tocaron cosas buenas, nunca me van a pasar cosas buenas. Y todo eso afecta a nuestra fe, es parte de nuestras convicciones. Y eso llevado al plano espiritual también, ¿sí? También. Entonces a veces decimos, ¿cómo voy a creer que Dios me va a bendecir si a mí nunca me toca nada bueno? Ahí es donde tenemos que animarnos a confrontar esas ideas que están ahí, a presentarle batalla y decir, no, yo creo en Dios, yo creo en lo que Él tiene para mí. Yo creo que Él tiene planes y pensamientos de bien para mí. Yo creo que me escucha, yo creo que está presente, yo creo que es real. Es afianzar esa fe y predicárnosla y declararla todos los días en nuestra vida. ¿Sabe qué? La fe porque viene, y esta es una idea que vamos a repetir muchísimas veces,
La fe, ¿por qué viene? La Biblia lo declara. Por el oír. Entonces, dependiendo de las cosas que escuchemos, va a modelar nuestra fe. Entonces, si queremos que nuestra fe vaya cambiando, tenemos que ir revisando las cosas que estamos escuchando, ya sean externas o internas, esas que están, esas ideas y esas voces que están metidas ahí en lo profundo. Y las tenemos que revisar, porque la fe que nos va a ayudar a creer, las voces, que nos van a ayudar a creer cada día más y más en Dios, son aquellas voces que sean similares a lo que Dios piensa. La fe viene por el oír y tenemos que aprender a oír la palabra de Dios o todo aquello que esté en correlación a la palabra de Dios, a sus promesas, a todas las verdades que Él declara acerca de nosotros. Y esas son las cosas que de las que tenemos que llenar en este tiempo. ¿Sabe qué? Muchas veces vamos a escuchar un montón de cosas negativas y en este tiempo las habrá escuchado. En este tiempo, cuando atravesamos momentos difíciles, las vamos escuchando y llegan a nuestros oídos y están presentes. Y es tiempo también donde nosotros aprendamos a filtrar qué palabras vamos a escuchar y qué palabras no vamos a escuchar, a qué cosas le vamos a dar permiso y a qué cosas ya no le vamos a dar permiso. Y tal vez eso signifique, en algunos casos, incluso hasta tomar distancia física. No significa que le vamos a tener que cerrar las puertas a todo el mundo. Lo que sí es distanciamiento, por lo menos emocional, por lo menos de la autoridad que le vamos a dar a esas voces a nuestra vida. Y en algunos casos, no le digo que le cierre la puerta a todo el mundo, que no tenga más amigos, que no escuche más a aquel, que no se junte más con ese que siempre se queja. No le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que distancia acá a nuestros oídos. Hay cosas que voy a escuchar y les voy a prestar atención y hay cosas que no. Ya no. Porque me estaban haciendo vivir en derrota, porque me estaban haciendo perder la confianza, porque me estaban debilitando, porque las empecé a creer, porque empezaron a ser parte de mis convicciones y ya no deben ser parte de ello. Entonces yo le animo a que en este tiempo, este es el punto de partida, confiemos más y más en el Señor. Son varias cositas, así que usted vaya haciéndome así cuando ve que me queda que me quedo demasiado tiempo en una. Así que avanzamos. A la fe que había que añadirle, ahora sí, virtud, esta palabrita de la cual hoy en este tiempo vemos que es algo que a veces se está cada vez perdiendo más. Tal es así que es noticia muchas veces cuando nos encontramos con personas que son sinónimo a esto, podría ser ejemplar. Veo que a veces es noticia cuando nos encontramos con personas que tienen conductas ejemplares. Alguien que devolvió una suma de dinero que se le encontró en el remismo en el taxi es noticia, ¿sí? Porque es algo que no es común, por eso es noticia. Se han perdido algunos valores, ¿sí? En realidad hay algunos valores que nunca estuvieron bien afirmados, por eso hay cosas que se han perdido también. Y esto es algo que también lo veníamos hablando hace semanas atrás. El mundo sigue siendo mundo, las personas seguimos siendo personas, los pecados seguimos combatiéndolos, así que no nos tiene que sorprender estas cosas. Pero sí es algo con lo que tenemos que luchar. Y Pedro nos desafía a que nosotros seamos personas de virtud, que luchemos por ser un poquito mejores cada día. Y tal vez la otra manera de poder expresar esto de ser personas virtuosas es tratar de construir una excelencia moral en cada uno de nosotros. Tener una ética, una conducta, una moral que sea intachable. Pero preste atención en este aspecto porque a veces lo confundimos mucho. A veces cuando hablamos de tener una moral ejemplar, una conducta ejemplar, empezamos a construir fachadas. Que se note que esté todo bien. No necesariamente que esté todo bien. Eso es lo que pensamos. Y eso es lo que terminamos haciendo. Y el desafío que nos hace Pedro a cada uno de nosotros es justamente lo contrario, ¿sí? No escondamos nuestras luchas, miserias, aquellas cosas con las que batallamos, pero que sí que se note que estamos tratando de vencerlas, de corregirlas, de enfrentarlas. Cuando pongan la mirada sobre nosotros, no tienen que encontrar a alguien perfecto, mirar un cuadro pintado, porque eso no es real. Eso no es real, ¿sí? Si fuéramos así perfectos es para que nos cuelguen en una pared y nos contemplen, y eso no va a pasar. El único sin mancha, sin defecto, perfecto, que no se equivocó en ninguna de las cosas es Jesús.
¿Es nuestro norte a seguir? ¿Es nuestro ejemplo a seguir? ¿Es quien siempre va a dirigir nuestros pasos? Claro que sí, pero déjeme decirle algo, a la perfección no vamos a llegar. Y vamos a fallar mucho incluso si tratamos de simularla. Ahí es donde, mientras más intentamos por simular una perfección, más se notan nuestros errores y nuestras imperfecciones. Más se nota todavía. ¿Sí? Porque es mucho el esfuerzo que tenemos que hacer por presentar una fachada. Es mucho el esfuerzo que se hace por construir una vida apariencia de virtud. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, día a día, luchar y reconocer cada una de ellas. Y en las cosas que ayer peleaba, el desafío es que mañana ya sea algo superado y que pueda ir enfrentando otra, y que pueda ir enfrentando otra. Y que una vez más, cuando pongan la mirada en mí, no van a encontrar un ángel flotando. ¿Sí? Pero sí que puedan ver una persona que se preocupa por luchar con sus cosas y ser cada día mejor. Porque estamos necesitando que cada día nuestra sociedad sea mejor. Y para ello nos tenemos que comportar cada día mejor. ¿Y qué le vamos a ofrecer al mundo si nosotros nos comportamos de la misma manera? ¿Qué le vamos a ofrecer a la sociedad si muchas veces nuestra virtud es solamente una práctica semanal y luego vivimos como todo el mundo? ¿Qué respuesta damos? ¿Qué solución damos si participamos de las mismas cosas? Entonces ahí es donde tiene que estar el cambio en nuestra vida, en animarnos a ser diferentes, a luchar. ¿Nos va a costar? Claro que sí nos va a costar, pero no es imposible porque el Señor nos ha capacitado para esto. No para ser perfectos, pero sí para ir mejorando, sí para ir avanzando, sí para que cosas con las que luchábamos ya no estén. Tratar de trabajar en nuestro vocabulario, en nuestras conductas, en la manera de solucionar las cosas. Y eso es algo que es posible, querido hermano. Podemos cambiar la manera de actuar porque ahí el Señor siempre va a estar presente para ayudarnos. Otra de las cosas que le tenemos que agregar a la fe, a la virtud, es también conocimiento. ¿Sabe qué? A veces nos ha tocado ya, para algunos, jardín, primaria, secundaria, algún estudio terciario o universitario. ¿Cuántos años de estudio y de capacitación son esos? Varios. Entonces llega, se terminó el secundario, se terminó el terciario, se terminó la universidad, está el título y digo, listo, ya no quiero saber más nada con un profesor, un maestro, una nota, un examen, el aprender, un libro, listo, sacamos todo, fueguito y que arda. Nunca más queremos tocar nada. Y la propuesta es todo lo contrario, nunca tenemos que dejar de seguir aprendiendo, porque hay mucho todavía por aprender y descubrir, hay mucho por conocer, hay mucho todavía por alcanzar y para poder alcanzarlo tenemos que seguir aprendiendo algunas cosas, tenemos que seguir capacitándonos. Y no le digo que necesariamente tengamos que hacer una educación o una capacitación formal, no le estoy hablando de eso, le estoy hablando de una actitud de querer conocer, actitud de querer crecer. La Biblia dice y lo menciona, Dios mismo habla, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Sabe qué? A veces hay problemas que nos pegan una buena paliza porque no estábamos preparados para ello. Y ahí, bueno, en ese momento podemos tomar dos caminos también. O nos lamentamos por todo lo que ha pasado o decir, bueno, ahora voy a empezar el camino del aprendizaje para que cuando venga otra vez pueda enfrentarlo de otra manera. Y no sé si voy a tener la victoria garantizada, pero por lo menos es que voy a estar preparado para enfrentarlo de otra forma. Y eso le animo, esa tiene que ser también la actitud con la que nosotros tenemos que vivir, porque somos discípulos. Y el hecho de ser un discípulo de Jesús significa que siempre tengo que seguir aprendiendo. Y no solamente las cuestiones que tengan que ver con lo espiritual, que tienen que ser para nosotros lo primero, conocer más de Dios, conocer más de la palabra, conocer más acerca de las cosas que tienen que ver con el servicio que le damos al Señor. Claro que tienen que ser algunas de las principales, pero en todas las áreas de nuestra vida tenemos que seguir aprendiendo y conociendo, ¿sí? Y a veces no nos gusta que alguien se meta con nuestras formas de hacer las cosas, ¿sí? Yo tengo mi manera, yo lo hago así, lo aprendí de esta forma. Y ahí a veces también es doblegar un poco nuestro orgullo, es decir, puede haber otras también, puede haber otros caminos, ¿por qué no? Somos tantas personas tan diferentes unos de otros, con tantas experiencias,
y sumando todas esas cosas, seguramente que vamos a aprender mucho más. Y sabe incluso cuál es el primer lugar por donde tenemos que seguir aprendiendo y preparándonos y empezar este caminito del aprendizaje, si es que hace rato lo dejó, si es que hace rato tiene allí ya la mochila cerrada, los cuadernos también juntando tierra. Paradójicamente hablando, le digo, ¿no? Metafóricamente hablando, le digo, ¿sabe por dónde empezar para seguir aprendiendo cada vez más? Tome algo que le apasione. Algo que le apasione. Empiece por ahí. ¿Qué le gusta? ¿Le gusta la música, la cocina, el arte? ¿Le gusta algún tipo de ciencia? ¿Le gusta algún tipo de tema en especial? ¿Le gusta la mecánica, la tecnología? ¿Qué le gusta? ¿Le gustan los autos? ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le despierta cada vez que está haciendo un zapping y pasan algo que está relacionado con sus gustos e intereses? Ese es el principal camino donde empezar a aprender. ¿Sí? Porque nos va a poner en movimiento otra vez. Le vamos a empezar a ganar el gustito. Y luego, una vez que estamos en ritmo, tal vez podamos pasar a otras áreas que tal vez no nos gusten tanto, pero también las estamos necesitando. Pero también necesitamos crecer un poquitito más. ¿Sí? Entonces yo le animo a que arranque por ahí. Si hoy su trabajo, la actividad que hace o un gusto, una pasión le está demandando un poquito más de aprendizaje, pruebe por ahí. Porque no es mucho, no es tan grande el salto que tiene que dar, porque ya está lidiando con eso. ¿Sí? Está relacionado. Hay lenguajes, hay cosas, hay aspectos que ya los conoce y por ahí empezar ese caminito. Y luego prepárese para ir saltando a otro y a otro. Y mucho más cuando vayamos avanzando en años. Mientras más años tengamos, más tenemos que estar nosotros en este aspecto preparados, porque es lo que nos va a mantener con vitalidad. Además, es bastante plástica esto y puede crecer mucho. Hay mucho que puede entrar acá. Y sabe que algo importante también, no crece. Si le metemos cosas a otro lugar, sí crece y se nota mucho. Pero esto no se va a expandir por aprender algo más. Y va a quedar el mismo tamaño, solamente que vamos a hacer, no quiero usar esta palabra para enorgullecernos nosotros, pero deme este permiso. Podemos ser un poquito más grandes también, más crecidos, más maduros. Así que anímese. E incluso algo más, no me quiero detener tanto en este punto, pero incluso algo más. Lo que hoy usted aprenda, lo que hoy usted se desafía a hacer, puede ser también una puerta abierta el día de mañana. Porque no sabemos a veces lo que pasa. No sabemos qué puede venir. Y tal vez nos llegue una cuarentena y ese curso de cocina que habíamos hecho allá por el tiempo que nos había gustado sea la fuente de ingreso para ese tiempo difícil, cuando la otra fuente, la principal, estaba truncada. Prepararnos para ese tiempo. ¿Sí? A veces tal vez fue algo pasajero nomás, pero a veces no nos damos cuenta que lo que en un momento aprendimos como algo secundario, que estaba incluso aún más allá, termina siendo la puerta que nos salva la vida en algunos aspectos. Por eso no deseche el conocimiento, siga creciendo aún incluso en esto. Fe, virtud, conocimiento. Tenemos como 5 más por delante todavía. Esta la vamos a pasar rapidito, ¿le parece? Esto es algo que tenemos que agregar a nuestra vida y nos cuesta. Dominio propio. Añadirle a todas estas cosas también tenemos que añadirle dominio propio. Y esto tiene que ver con aprender a tomar control de nosotros. Porque tenemos que ser libres y no presos de nuestras debilidades humanas. A veces, por pensar que la libertad es yo hago lo que se me da la gana, luego terminamos presos de muchos errores, equivocaciones, culpas. ¿Cuántas veces le ha pasado esto de si me hubiera callado, si no hubiera dicho, si hubiera hecho de otra forma, ¿sí? Si me hubiera controlado? Tal vez no hubiera roto esa relación, tal vez hoy podría estar en otro lugar, tal vez las cosas serían diferentes. Entonces, otra vez, no mire tanto para atrás, aunque a veces sean cosas que nos molestan y no nos dejan dormir, pero miremos para adelante y empecemos a pensar, tengo que aprender a tomar control de aquellas cosas que a veces se me desbordan. Se nos puede saltar la chaveta. Se nos va. Se nos puede escapar el toro cada tanto. Puede salir la bestia. ¿Por qué no? Puede. Pero la idea es aprender a colocar la rueda otra vez donde va,
enchavetarla bien y doble, ¿sí? Mañatar otra vez a la bestia y al búfalo y ponerlo en el corral, ¿sí? Y aprender a tomar control de esas cosas. Una vez más, no se condene si en algún momento nos fuimos de control y se saltó todo. Pero ahí es otra vez volver a la cruz, volver a empezar y pedirle al Señor que nos ayude a que esas cosas no terminen ocasionando errores, daños sobre nosotros mismos o mal sobre otros también, ¿sí? Y luchemos un poquito también con la idea de, si yo soy así es porque Dios me creó así y así me quedo. Así nos va también, ¿sí? Por pensar que nos tenemos que quedar así. Entonces, todo lo contrario, pensemos, bueno, Dios me creó así, pero yo le agregué bastante carne también. Entonces, hoy, Señor, ¿qué necesito aprender a domar? Hay cosas que no las conocemos hasta que enfrentamos dificultades, ¿sí? No sabíamos que el encierro nos molestaba hasta que tuvimos que estar 2 semanas mirando el techo ahí. Ay, la conocimos a nuestra esposa nos conoció a nosotros. Ay, salieron cosas que... Y bueno, ahí aprender a tomar control. Ahí a veces la prensa es lo que saca las cosas que estaban bien en lo profundo. Y cuando nos damos cuenta de lo que hay, no se condene. Pero aprendamos con la ayuda del Señor a tomar dominio de cada una de ellas. Así que es algo que también le tenemos que agregar a nuestra vida. Y con esto va ligado otra cosa que tenemos que seguir agregando a nuestra vida, ¿sí? Ya trata de tener todo lo que puede. Bueno, hay que ponerle un poquitito más todavía. Seguir agregándole a nuestra vida un poco de paciencia, ¿sí? Y bastante. Necesitamos ser personas pacientes. Esto hablábamos ya también hace unas semanas atrás. Pacientes con nosotros, pacientes con los demás. Es tiempo de ser misericordiosos también, ¿sí? Tenernos gracia a nosotros y tenerle gracia a los demás. A veces somos más pacientes con los demás que con nosotros mismos. A los demás les tenemos paciencia, los entendemos, todo, pero a nosotros no. Y esto tiene que ser algo que con nosotros mismos también tenemos que ser paciencia. Por sobre todas las cosas, aprender a esperar en el Señor. ¿Sí? Aprender a esperar en el Señor significa no que me voy a quedar de brazos cruzados, porque quedarme de brazos cruzados, más que paciencia y el no hacer nada más que ser un hombre paciente y que espera en el Señor, es procrastinación, que ya hemos hablado en algún momento de esa palabrita y tal vez tengamos que hablar también en otro momento, algo con lo que lidiamos mucho y algo de lo que a veces terminamos haciendo, posponer y posponer y posponer. Ser pacientes no es un eterno ¿cómo se diría? Se me pospuso la palabra, se me trabó la palabra. Vamos a cambiar. Ser pacientes no significa que vamos a ir pateando las cosas, sino que significa que vamos a ser entendidos en el tiempo de Dios. Hay tiempos donde Dios nos va a decir ahora y hay tiempos donde Dios nos va a decir baja un cambio. Y estar alineados en esa cuestión es bastante difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos manejar la vida a nuestro ritmo. Y ser paciente significa también aprender a esperar en Dios, a esperar el tiempo oportuno. Hay tiempos oportunos que son ya ahora para actuar y hay tiempos oportunos donde tenemos que esperar las condiciones para esto. Entonces ser pacientes tiene que ver con eso y con correr esa carrera a nuestro ritmo, o mejor dicho, al ritmo que Dios quiere que nosotros podamos seguir avanzando. ¿Cuál es el otro elemento después de la paciencia que le tenemos que agregar a nuestra vida? Seguir agregando, seguir incrementando. ¿Cuál nos queda? Ser piadoso, seguir construyendo una vida de piedad. Y esto también es algo que veníamos hablando y tiene que ver con crecer en nuestra devoción y nuestra pasión por Dios. Seguir creciendo en nuestra pasión y en nuestra devoción por Dios y proponernos, yo quiero más de Dios. ¿Sabe que tenemos un Dios infinito? Un Dios infinito, un Dios sin límites, un Dios que nos enseñaron cuando yo iba a la escuela bíblica de chiquito y que estuve hasta bastante grandote en la escuela bíblica también. Tan ancho, tan alto cantamos, tan bajo, nada puede abarcar o contener quién es o la magnitud, la grandeza de nuestro Dios. Y sin embargo, a veces nosotros nos conformamos con tan poquitito. No, yo me acuerdo que cuando de chico hice la comunión y me dieron el catecismo, con eso ya me quedé con eso y no conozco más de Dios. No, yo me acuerdo que un día atrás me aprendí 2 o 3 versículos bíblicos y no, hace como 2 años me acuerdo que hice un ayuno y creo que ese me va a durar un par de años más todavía. Otra vez le digo, no está mal todo eso, pero como Dios es infinito, es inmenso, podemos conocer más de Dios.
podemos recibir más de Dios. Podemos aún vivir y experimentar más de Dios en nuestra vida. Hay más. Qué bueno todo lo que vivió, qué bueno todo lo que conoce, qué bueno todo lo que sabe, qué bueno todo lo que experimentó ya con Dios. Y muchos de nosotros tenemos testimonios maravillosos de lo que Dios hace. Pero recuerden, la gloria que viene es mayor que la gloria que se fue. Porque Dios es un Dios grande. Entonces hay más por descubrir, hay más por experimentar, hay más que Dios quiere manifestar para cada uno de nosotros. Pero para ello debemos construir esa devoción, esa pasión por Dios, esa idea que nos deja la Biblia también. Señor, atráeme a ti con lazos de amor, porque quiero enamorarme más y más de ti. Quiero conocerte cada día más y más a ti. Quiero que tus cosas me atraigan, más de tu palabra, más de tu presencia, más de poder vivir cerca del Señor. Y a esa piedad, agregarle también afecto fraternal. ¿Sabe qué? En este aspecto nosotros tenemos que aprender a vivir, seguir aprendiendo a vivir en comunidad, aprender a vivir como pueblo, aprender a vivir como una nación. Y algo de lo que notamos mucho, y esto no es solamente Argentina, hoy el mundo está polarizado. Vio que el lugar donde nosotros miramos detenidamente un ratito, nos vamos a encontrar con una polarización muy importante, ¿sí? Los azules, los celestes contra los verdes, los más demócratas contra los más liberales por un lado y por el otro lado, se me fue esa palabrita, conservadores, ahí están los más conservadores por un lado, los más liberales por el otro, los más capitalistas, los más socialistas, y siempre tiene que ser cuestión de pelea, de discusión, ni siquiera de una charla, de un intercambio de ideas, todo tiene que ser para tirar fuego de un lado al otro, ni hablar las cosas que nos toca vivir en nuestro país. ¿Sí? Que en todas las cosas, punto que toquemos política, fútbol, economía, todo lo que hagamos, siempre vamos a encontrar una división. Y aun cuando nos toca, como hijos de Dios también, muchas veces pasa por todo eso. Es como que nos estamos acostumbrando a vivir peleados, o a vivir peleando, o a vivir en el hecho de que tiene que haber el contra, como el programa que había hace varios años atrás también en la televisión argentina, ¿no? Alguien dice algo y alguien tiene que dar la contra. No importa que esté convencido o no, pero tiene que estar del otro lado, por las dudas, ¿vio? Como un deporte más. Y lo que tenemos que aprender a vivir mucho en este tiempo es el tiempo del acuerdo también, el de acercarnos, el de vivir con afecto fraternal, en donde muchas veces ni vamos a pensar lo mismo, porque no se trata de pensar lo mismo tampoco. Podemos ser o socialistas o más capitalistas o más conservadores o más liberales, podemos ser más blancos o más negros, podemos ser más, no importa el extremo donde se ponga. Pero lo que nunca tiene que faltar en nosotros es esto, aprender a vivir juntos. Porque también estamos necesitando aprender a vivir juntos. Porque si no, en algún momento, algún daño vamos a ocasionar. Y aún nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos un lenguaje muy violento. Veo que la Biblia tiene, esto es algo que en una oportunidad... Un pastor que ministró mucho mi corazón, él siempre lo enseñaba, lo decía y lo tenía presente, que la Biblia, nosotros la Biblia, que es nuestra fuente de inspiración, que estuvo y que son historias que se vivieron en un contexto determinado, tienen muchas cuestiones bélicas, ¿vio? Hay muchas historias de la Biblia que están relacionadas con conquistas, con guerras, con matanzas, parte de la historia y del contexto de ese tiempo y de ese momento. Y hoy mucho de ese lenguaje lo adoptamos también nosotros. Y hay que conquistar, y hay que pisotear, y hay que hacer, y hay que destruir, y hay que derribar. El tema es que eso a veces no nos damos cuenta que no es tanto el problema la palabra, sino que es lo que estamos pensando cuando usamos esas palabras. ¿Qué nos estamos imaginando cuando estamos usando esas palabras? Entonces, tenemos que tener cuidado. Nosotros somos personas que tenemos que aprender a vivir con amor fraterno. Aun cuando la Biblia diga y nos enseñe que esto se va a poner más complicado y que
se va a ir poniendo uno del otro, el hijo en contra de los padres en contra de los hijos, pero nuestra tarea, la Biblia lo dice, nosotros tenemos que seguir construyendo afecto fraternal. No utilizar el ataque de alguien para yo volverme a alguien también que termine atacando y ocasionando más daño del que me están haciendo también. No es una tareita fácil. ¿Y sabe cómo lo conseguimos a esto? Poder vivir de esta manera con el último elemento que este pasaje nos enseña que tenemos que agregar. Amor. Amor. La única manera para poder acercarnos es amarnos. Amarnos. Y tenemos ejemplo. La Biblia misma lo dice. Dios es amor. ¿Y cómo se manifestó ese amor? Lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga esa oportunidad de alcanzar también la vida eterna, de alcanzar esperanza. Y gracias a esa demostración de amor es que nosotros hoy podemos seguir adelante y es la misma actitud que tenemos que tomar, ¿sí? Estar dispuestos, fíjese que eso significa, ¿no? A veces estar dispuestos a morir en favor de alguien. Ese tipo de amor es el que también nosotros tenemos que aprender a manifestar y a vivir. Sabiendo de que a veces no va a haber recompensa cuando nos callemos, cuando no nos enganchemos, cuando a veces tengamos que dar pasos atrás, a veces no va a haber recompensa. Pero sepa que esa recompensa va a estar y va a estar presente, porque luego vamos a ver cómo impacta, cómo se imparte esa demostración de afecto fraternal a través del amor del Señor. Y yo les animo a que le pidamos, Señor, ayúdame a amar. Ayúdame a amar. Odiar es demasiado fácil, no le tenemos que pedir ni siquiera ayuda al diablo. Nosotros solitos podemos hacerlo solo, de odiar, de pensar mal de otro, de querer dañar a otro. Es parte también de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que para el pecado no necesitamos mucha ayuda de otro, ya solitos nomás podemos mandarnos varias macanas. Pero para este aspecto, el Espíritu Santo, Señor, enséñame a amar. Dios, enséñame a amar. Ayúdame. Y Él va a estar siempre presente en cada uno de estos aspectos. ¿Sabe qué? Cada una de estas cosas, ¿sí? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, paciencia, afecto fraternal, amor, es lo que nos va a ayudar para que haya puertas abiertas en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Este es uno de los versículos que le decía que dejaba para más adelante. El versículo 11 de este mismo pasaje que estábamos leyendo dice lo siguiente: de esta manera, o sea, viviendo lo anterior, de esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero ver el reino de Dios manifestándose en mi vida, yo quiero ver el reino de Dios manifestándose en mi entorno, yo quiero ver el reino de Dios, ¿sí? Cómo abre puertas en medio de mi realidad, en medio de todo lo que tenga. ¿Sí? Si yo quiero ver el reino de Dios en mi salud, en mi economía, en mi casa, en mi familia, ¿sí? Para ver el reino de Dios abriendo puertas en todos esos aspectos, tenemos el paso a paso, tenemos el manualito, ¿sí? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal, amor. Se van a ir abriendo puertas. 2021 puede ser un año de puertas abiertas. ¿Y por qué lo pongo condicional? Porque depende de nuestra actitud y cómo lo vamos a enfrentar también. ¿Sí? Y yo le animo a que cada una de estas cuestiones sean algo de lo que tengamos que construir. En algunos aspectos va a estar súper bien. Usted, yo, no importa lo que me digan, yo sigo creyendo en Dios. Pero por otro lado hay otras cositas en que se me zafa la cadena cada rato. El otro día casi a los cadenazos con alguien. Y tal vez sea hoy el principal motivo de oración o el pedido de ayuda que le tengamos que dar a Dios. ¿Y sabe qué? Quiero mencionar algo. Volviendo un poco a esto del dominio propio. A veces cuando hablamos de dominio propio hablamos de sujetar la violencia nomás. Y quiero mencionar algo también. A veces necesitamos aprender a tener dominio propio cuando nos agarra para el otro lado. Cuando nos agarra el bajón. Cuando nos agarra el, ay, no sirvo. Ay, no puedo. Ay, no sé. Eso tenemos que aprender a controlarlo también. Y Dios nos va a ayudar. A veces no tenemos problemas con el lado más violento, por así decirlo. A veces tenemos problemas con el otro lado. Y ahí es donde también Dios nos tiene que ayudar para no quedarnos y apichonarnos, sino ser lo que realmente tenemos que ser.
aprender a sujetarnos, no solamente para ese extremo, sino para el otro también, para que no nos dejemos ganar por el principal problema. Ay, no, yo no puedo. Sí puedo. Tengo que aprender a controlar ese pensamiento, aprender a controlar también esas cosas que me mienten. Le animo que este año sea para cada uno un año de puertas abiertas, y yo creo en el nombre de Jesús que lo vamos a poder vivir y experimentar. Amén. Le invito a que se pueda poner de pie. Vamos a tomarnos un minuto para orar. Hoy cantábamos, Él es milagroso, abres caminos. Vamos a repetir nuevamente esta canción. Y mientras estamos cantando, piense en cuál de estos aspectos que fuimos mencionando, tal vez hay aún otro, que puede ser el principal motivo de oración o de petición para Dios en esta noche. ¿Qué estoy necesitando en este tiempo? ¿Qué estoy necesitando? Estoy necesitando construir una vida de devoción con Dios porque las cosas que estuve viviendo me lo sacaron. Necesito vivir más de su amor, necesito aprender a tener dominio propio, necesito construir fe en mi vida, necesito construir conocimiento, necesito seguir aprendiendo. ¿Cuál es lo que está necesitando en este aspecto? En seguir. Recuerde, tenemos un Dios infinito, hay mucho más. Por lo tanto, tenemos que nosotros también seguir aprendiendo, caminando y descubriendo mucho más en cada una de nuestras vidas. Nos tomamos este tiempo para orar. Padre, en el nombre de Jesús, exaltamos a ti y te pedimos, Señor, que nos ayudes a que podamos ver en este tiempo que tenemos por delante un tiempo de puertas abiertas para nuestra vida. Oramos para que se comiencen a abrir las puertas que se cerraron o incluso las puertas que no conocíamos que estaban disponibles. En el nombre de Jesús, sabemos que tú lo harás, porque si lo has pensado, lo has prometido, está disponible. Tú lo harás. Tú lo harás, Señor. Tú harás algo grande en medio nuestro. Tú nos vas a sorprender. Pero en el nombre de Jesús en esta noche queremos pedirte también que nos ayudes a seguir construyendo en nuestra vida las cosas que estamos necesitando, las cosas que estamos precisando. Te pedimos, Señor, ayúdanos a crecer en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que podamos día a día seguir mejorando nuestra conducta, aprendiendo, Señor, a ser mejores personas. Ayúdanos a poder serlo. Que no se diga de nosotros que parecemos, sino que realmente podamos día a día trabajar para ser. Ayúdanos a seguir aprendiendo cada día más. Ayúdanos a ser y a sentir más pasión y devoción por tu presencia. En el nombre de Jesús, ayúdanos cuando empezamos a ver que perdemos el control. Ayúdanos ahí para no dejarnos ganar. Ayúdanos, Señor, a vivir con el que está a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a vivir, expresar, manifestar tu amor tan grande que has derramado por nosotros. Ayúdanos, Señor. Aquí está Él para abrir puertas, para ayudarte a atravesarlas, para alcanzarlas, para vivir bendición. Adorale al Señor, adorale al Señor. Él abre puertas, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Sí, Señor, yo sé que tú no fallarás. Mi Dios, así eres. Gracias, Padre Celestial. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más decimos, milagroso, abres camino. Señor, tú vas a abrir puertas.
Puertas en nuestra economía, puertas en salud, puertas en oportunidades. Tú las vas a abrir, Señor. Y aquí estamos para caminar a tu manera, no a la nuestra. Para hacer los cambios que necesitemos hacer. Para aprender lo que tengamos que aprender. Porque tú sigues siendo Dios que abre puertas y nosotros somos tu pueblo que quiere conducirse a tu manera. Sí, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Oh sí, Señor. Abre sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Estás preparando algo nuevo para mi vida. Lo sé, Señor. Siempre estás sobrando. Estás preparando algo nuevo para nuestras vidas. Y vamos a ir por ello a tu manera. Sí, Señor, me preparo para lo que viene. Sí, Señor Jesús. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Gracias, Señor, por lo que